Buenas tardes, buenas noches, mis amigas, mis amigos, ¿cómo están todas? Aquí estamos tratando otro tema. Hemos terminado con Génesis, estamos tratando la parte de los seres celestiales. Una oyente nos ha pedido de tratar ese tema. Aquí estamos nuevamente con el doctor Santo Félix Franco Aquino, como siempre, para darnos la respuesta a nuestras inquietudes en un día de verdad. Yo contento siempre de compartir y colaborar y trabajar en la dilucidación de la palabra de Dios, del consejo de Dios, con toda la población del mundo. Un placer, una vez más con ustedes. Doctor, hoy vamos a comenzar la parte número 1, ¿sí? Es correcto. Para que usted nos explique las funciones de los seres celestiales. Prometemos una maravillosa velada. Así es. Magnífico, magnífico, magnífico. A lo que nos estamos exponiendo es una aventura sumamente gratificante, porque lo que vamos a aprender al final o en el trayecto de toda esta dilucidación a lo largo de estas series serán cosas que vamos a comenzar de nuevo después Así que es. hayamos obtenido toda la revelación que nos da el tercer cielo. Así es, doctor. Explíquenos las funciones, doctor, cómo comienzan las funciones a Sí, las disposiciones de nosotros, los seres humanos. sí. Bueno, lo primero que debemos saber es que el ejército celestial o los seres celestiales son el personal de trabajo del proyecto eterno de Dios. Ese personal está en el tercer cielo, en la parte más alta. De ahí se denomina el soberano, el más alto de todo, ¿verdad? El altísimo, ¿verdad? De forma entonces que allá arriba está su personal de trabajo. Y desde allá se trabaja, se administra y se lleva a cabo todo el proyecto cósmico, su propósito eterno de salvación en este planeta Tierra. Bien. Ese personaje, ese personaje está compuesto de 9 diferentes seres allá en el cielo. Una parte es representativo y otra parte es esencial. ¿Entiende la nomenclatura? Estoy tratando de comprenderla así, doctor, porque es algo que no es... Cuando digo que es representativo, me refiero a los tronos, los serafines y los querubines. Bien. Esos tres son representativos. Los demás son esenciales. Cuando digo que son esenciales, me refiero a que son seres reales y que tienen una función fáctica real. Esto que estoy diciendo no desdice la realidad de los primeros tres. Son reales, que existen allá, pero la esencia de su existencia es representativa. Por ejemplo, cuando hacemos un viaje y Dios nos permite
llegar a la puerta del cielo. Cuando llegamos allá, lo primero que vamos a ver es el gran trono de Dios. Inmediatamente después del gran trono de Dios, ¿qué cree usted que sigue? Los serafines. No. Seguimos nosotros. Seguimos los seres humanos. Sí. Los que fueron redimidos. Después del Después trono de del Dios, trono de Dios somos nosotros. Ey, lo que escuchen. está es la humanidad. ¡Wow! Miren, aquí estamos escuchando. Escuchen bien que no somos cualquier cosa. Porque después del trono de Dios, si nosotros estamos en el segundo lugar. Magnífico. Explíquenos bien, doctor, esta parte aquí. De verdad que estoy emocionada de conocer esa verdad. Ojalá que todos lo estén entendiendo como usted lo está entendiendo. Cuando vemos esos 24 tronos alrededor del trono de Dios, somos nosotros los que estamos representados en esos 24 tronos. Ahí hay 12 tronos representando a la nación de Israel y 12 tronos que representan la iglesia gentil, que comenzó a existir en términos materiales en el día de Pentecostés, después de 10 días de la ascensión de Jesús. Ahí nació la iglesia de Jesucristo. Sí, porque miren, tenemos que saber que miren el lugar que nosotros estamos tomando en Dios, que no son los seres celestiales que están después del trono de Dios. En el universo entero existen dos cosas, señora: Dios y su imagen. Todo lo demás es accesorio. Y son eternos. Mire, los seres celestiales. Sí, son eternos, pero no a la manera de la eternidad de los seres humanos. Lo único eterno esencialmente es Dios y el espíritu humano. ¡Wow! Hemos aprendido, ¿sí? Estamos aprendiendo. Yo sé que lo que estoy diciendo le complica la mente a mucha gente. Sí, porque el conocer el valor, la importancia que nosotros tenemos. ¿Usted sabe por qué le complica la existencia a mucha gente? Porque ahora mismo hay gente que se están valorando de acuerdo a sus circunstancias que están viviendo. Y ellos están creyendo que valen dependiendo de cómo le está yendo ahora. Lo que a ellos se les olvida es que no se ha manifestado todavía lo que nosotros habremos de ser. Mire, lo que yo le estoy diciendo es tan potente que Hebreos 4, verso 3 dice que ya Dios vio el fin del mundo. Ya Dios vio el fin del mundo. No solo que ya lo vio, sino que se lo mostró a varias personas. Hay varias personas que ya vieron el fin del mundo y que vieron el inicio de la eternidad. Ok. Señora, lo que estoy diciendo es que dice la Biblia en Hebreos que las obras de Dios estuvieron acabadas desde antes del inicio de la existencia del universo. Ok, pero doctor, déjeme decirle, cuando dijo los 24, yo tuve una revelación donde una persona, yo le preguntaba en el sueño, son 24, y la persona me decía, dividido en dos, yo le decía, me decía 12 y 12, y yo decía, sí, 24, me decía, sí, dividido en dos, y había algo, y yo le dije, ¿es este el color morado? Me dijeron que sí, explíquenos de eso, ¿por qué dividido en dos? Lo primero es que 12 es el número gemátrico del reino. Entonces, sí, hay dos reinos. Está el reino de la iglesia y está el reino de la descendencia de Israel.
Bien. las 12 tribus, los 12 patriarcas. Dios se prometió en Jesús unificar todas las cosas en sí mismo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Sí. Ese es el proyecto eterno de Dios. ¿Sabe dónde está en la Biblia? En Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¿Y qué nos dice? He aquí el tabernáculo de Dios morando, descendiendo del cielo, para que Dios mismo viva con los seres humanos y ellos sean su pueblo y Dios sea su Dios para siempre. Pero entonces, si nosotros los seres humanos somos los que estamos más cerca del trono de Dios, quiere decir que esos seres humanos que fueron redimidos son los que le pasan los mensajes a los seres celestiales. Le explico. Yo le hablé al principio que esos 3 primeros órdenes son representativos porque representan la relación, la interacción que hay entre Dios y la humanidad. Entre la humanidad y Dios. Los demás son funcionales. Es decir, existen para trabajar en el proyecto de Dios y la humanidad. O en el proyecto de Dios hacia la humanidad. ¿Y cuáles son las funciones en la humanidad? Lo primero que tengo que subrayar es lo que merecen los oyentes es conocer cuáles son esos diferentes tipos de órdenes que existen. Cuando digo diferente tipo de órdenes es que estoy hablando que, a diferencia de lo que la gente cree, que en el cielo es lo único que hay ángeles, hay diferentes seres allá en el cielo con unos niveles de potencia, con unos niveles de poder que la gente ni siquiera se imagina, señora. Pero no es solamente eso, sino que no tiene ni idea de cuáles son las funciones de esos seres, pero peor aún, no tienen idea que ellos pueden servirse de esos seres. O sea, doctor, quiero hacerle una decirle. El ser humano allá es más fuerte que los seres celestiales, pero uno se puede servir de ello. Esa es la cosa que se tiene que entender. Esa pregunta, esa magnífica pregunta que usted hizo. Porque aunque nosotros somos, después de Dios, lo más grande en el universo, todavía no se ha manifestado lo que nosotros somos. O sea, nosotros somos un proyecto en construcción. No estamos acabados todavía. Y mientras tanto, ellos son lo más potente. Ellos son los que tienen la potencia. Ellos están para el servicio de nosotros. Pero todavía nosotros no somos lo que vamos a hacer. Mientras tanto, entonces, vamos a ver si lo entiendo. Está el principito, el hijo del rey. Estoy hablando de un niño de 7 años. Dígame, ¿quién es más grande para el rey? ¿Su hijo de 7 años o el general de la Guardia Real? ¿Cuál es más grande? Su hijo. No hay que pensarlo, su hijo. ¿Quién es más grande? ¿El secretario de las Fuerzas Armadas o su hijo de 12 años? ¿Cuál es más grande? Su hijo. Sin embargo, ¿quién es que cuida a quién? El general. ¿Me está entendiendo? Sí, 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 porque todavía como él no puede, no está capacitado Es para un eso. pupilo, Ok, es ya un comprendo. interdicto. Está bajo autoridad todavía. ¿Por qué? Sí. Porque no es mayor de edad. Oh, Él es un hijo del rey, sí. Es un príncipe, sí. Es más grande que todo lo que está ahí, sí. Pero todavía está bajo órdenes. oh, wow, así somos nosotros. Usted Nosotros. sabe lo que dice Pablo en el capítulo 3 de Primera a los Corintios. Yo le oro a Dios para que Él les revele a ustedes cuán grandes riquezas Dios le ha concedido a ustedes en Cristo Jesús. Aleluya, quiere decir, miren, tenemos que comprender muy bien.
Es decir, oigan, Todas esas potencias celestiales están a nuestro servicio, a nuestro Señor. servicio, porque nosotros todavía somos bebés. Ujú. Estamos bebecitos. Así Entonces el es. Señor nos tiene los seres celestiales para que nos cuiden. Imagínense cuando nosotros estemos terminados. No Díganos, solo doctor, para que nos cuiden, están a nuestro servicio, a al nuestro servicio servicio. de lo que, al servicio de los herederos del reino. Pero si esos seres celestiales tienen una potencia tan grande, entonces cuando nosotros estemos terminados, doctor, No, antes de que estemos terminados. Nosotros podemos servirnos de ello, pero para eso es que tenemos que estudiarlo, para aprender. Primero, quiénes somos nosotros. ¿quiénes somos nosotros? Segundo, quiénes son ellos. Tercero, cómo podemos beneficiarnos de su potencia. Díganos, doctor, explíquenos eso. Dígame, ¿está entendiendo? ¿Le está interesando el trabajo? Díganos, díganos, díganos. Fíjese, lo dije que después del trono de Dios lo que sigue son los 24 tronos. Bien. ¿Usted sabe quiénes están sentados en esos 24 tronos? 24 ancianos. Cuando se abre la puerta del cielo, esos 24 ancianos se lo ve sentado y tienen corona de oro sobre su cabeza. Número 1, están sentados. Es decir, tienen un puesto de dignidad. Están sentados en tronos, tienen corona de oro en su cabeza y están sentados. Si usted relaciona eso con la multitud que sube en el capítulo 7 de Apocalipsis de la gran tribulación, esa multitud está de pie delante del trono. Ellos están sentados. Ok. ¿Qué significa que hayan 24 tronos con gente humana, con corona de oro sobre su cabeza, alrededor del trono de Dios, ahora mismo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, doctor? Pero para provocarle más comezón en su conciencia, en su mente, le digo ahora. Después de los 24 tronos, entonces siguen los 4 serafines. Fíjese que le dije los 4 serafines porque no pueden ser ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 1, ni 2, ni 100, ni 1000. Tienen que ser 4 serafines. ¿Por qué tienen que ser 4? Porque los serafines representan, ¿ya sabe qué? Representan la creación de Dios redimida. Comenzando con el hombre, con la redención de la humanidad. Y con la redención de la humanidad, toda la naturaleza. ¿Usted me está entendiendo? Sí, doctor. De forma que cuando dice en Romanos que la naturaleza gime a una, esperando la redención de los hijos de Dios, es porque lo mismo que pasó cuando Adán cayó, va a ocurrir cuando la humanidad sea regenerada por completo. También la naturaleza será regenerada por completo. Aleluya. Y es por eso que esos serafines tienen 4 caras. Tienen una cara de buey, una cara de león, una cara de águila y una cara de seres humanos. Wow. Bien. ¿Qué representan? La cara de los animales representan varias cosas. Número 1, la naturaleza animal será regenerada. Y por supuesto también su hábitat. Número 2, representa los 4 evangelios. El evangelio de Mateo representa a Jesús como el león de la tribu de Judá. El evangelio de Marcos representa a Jesús como el Cordero de Dios. Como el siervo de Dios representado con la humildad y la mansedumbre del buey. Amén. El tercer evangelio representa a Jesús como Dios. El evangelio de Juan. El evangelio de Lucas representa a Jesús como el Hijo del Hombre, representando la cara de hombre de los serafines.
Ok. presagiando que en un momento específico, cuando se cumpla el tiempo establecido allá en el cielo, Dios vendría al mundo y entraría a la humanidad para deshacer al imperio de la muerte desde la humanidad. Al imperio de la muerte. Sí, Ok. la muerte tiene un imperio Sí, explíquenos. y el poder de la muerte es el pecado. Ah, ok. ¿Y sabe quién es el rey del imperio de la muerte? Satanás. Satanás. Pero hay muerte, diferente muerte, explique, ¿no? Aunque me salga del tema, haré un paréntesis para explicar esa pregunta. No es que hay varias muertes, es una sola, pero tiene 4 fases. La muerte tiene 4 fases. Lo primero es que la palabra muerte lo que significa es separación. Separación. Entonces, la primera muerte es la espiritual. Consiste en la separación del hombre y Dios. Ok. Pero aunque tú estés muerto espiritualmente, tiene esperanza. Porque la misericordia de Dios sigue asistiéndote. Ahora, la muerte espiritual mata tu cuerpo y se produce la muerte física. Y están ciegos, ¿no? Ese es el segundo efecto de la muerte física. Ok. Consiste en la separación del alma y el cuerpo, El cuerpo. o del espíritu y el cuerpo. Ok. De ahí pasamos al tercer efecto de la muerte. ¿Cuál muerte? La tercera. La muerte segunda. La muerte segunda. Sí. Explíquenos. Consiste en la separación completa del ser y Dios. Ah, ok. Cuando el hombre es separado de Dios. En el día del juicio. En el día de juicio. ¿Y entonces? Ahí entonces la persona va o a la beatitud eterna o a la condenación eterna. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que hay que luchar? No morirte en muerte espiritual. Porque si te mueres separado de Dios, ya no hay más nada que hacer por ti. Te Wow. pierdes. Te pierdes. Tiene que buscar toda la forma de no irte de este mundo sin tener los papeles arreglados. Ay, Dios mío. Mira como algunas veces la persona también, doctor, eh, no tan solamente lo que no estamos creyendo, habemos muchos creyentes que estamos también en ese mismo lugar, estamos muertos porque no comprendemos, Y porque no han conseguido a una persona que le guíe, que le guíe, que lo oriente, que lo que les oriente enseñe cómo vivir para Dios. y que nos explique que nosotros tenemos que estar conectados 24/7. con Él. Uh-huh. Ahora permítame cerrar ese paréntesis para volver a la clase. Después del... No puedo darme el lujo de hacer eso antes de seguir. Tengo que decir lo que sigue. Tengo que decir que esos 4 seres vivientes tienen 4 caras, ¿verdad que le dije? Sí, Y tienen 6 alas. así es, no hemos No quedado. tienen 6 alas porque necesitan alas para volar. Porque son lo más sutiles que hay en el cielo. De las cosas creadas por Dios. Son los más sutiles. Son los más simples de la cosa creada por Dios. Ellos pesan menos que el aire. ¿Cuáles? Los serafines. Ah, los serafines. No necesitan alas. Esas alas son representativas. Ok. Para representar su nivel o su grado. Es el más alto que hay. Ok. De toda la cosa creada, ellos son lo más alto. Tienen 6 alas. Ok. Dígame cuál es la función de los serafines. ¿Cuál es la función, doctor? Bueno, el trabajo de ellos es que tienen 4 caras,
Pregúnteme por qué razón tienen 4 caras. Díganos la razón. Porque a los 4000 años, el múltiplo del 4, que es el número de la creación material, a los 4000 años, el cielo entraría a la familia humana para hacerse uno de ellos. Oh, sí. Sí. A los 4000 años de la muerte, después de Adán estar sobre la tierra, Jesús vino y se hizo humano. Y lo mataron en la cruz. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuándo fue que Jesús murió? Realmente, ¿cuándo fue que murió Jesús? ¿Hace qué? ¿2000 años? No. Jesús murió antes de que el mundo comience a existir. Antes, Sí. pero si lo vieron morir. Hace 2000 años que murió materialmente. Ok. Pero en el espíritu ya estaba muerto. En el espíritu ya estaba muerto. Sí. Explíqueme. Dice la Biblia que Dios había predestinado a Jesús para que muera antes de la fundación del mundo. Hebreo 1:20. Efesios 1 y capítulo 2, verso 1. La Biblia entera dice que todas las obras de Dios estuvieron acabadas desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, Dios aguantó, esperó en su paciencia hasta que lleguen los cumplimientos de los tiempos para que entonces vengan y se cumplan en la materia aquellas cosas que ya él había visto y conoce todos sus finales. Dios ya vio el fin del mundo y se lo reveló a diferentes personas. Ok. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, doctor. Entonces, el trabajo, la misión de los serafines son publicar la dignidad de Dios al universo entero hasta que el hombre sea redimido. Hasta que el hombre sea redimido. Oh, sí. Sí. Y entonces, después de los serafines, Después de la redención del hombre, ahora el trabajo de los serafines le toca a la humanidad. cuando ya la humanidad será terminada. Porque me dijo que todavía nosotros estamos siendo cuidados por los seres celestiales como bebé, porque todavía la obra no ha sido terminada. Sí, pero después de 50 días de la crucifixión de Jesús, descendió el Espíritu Santo. Okay. Y comenzó la vida espiritual. Al comenzar la vida espiritual, sigue activa la función de los seres celestiales, sigue la interdicción de los hijos del reino, pero comenzó el trabajo funcional de los humanos. Ahora, Marcos 13 recibe la gran comisión. Jesucristo le ordena a los hombres, vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio a toda criatura. Y de acuerdo a qué dificultades nosotros no debemos servir de los seres celestiales. O sea, eso va por orden, de acuerdo a los niveles de circunstancias que se nos presenten. Para no dejarle laguna a los oyentes, voy a seguir explicando las diferentes jerarquías que hay allá antes de contestarle a esa pregunta suya. ¿Sí me permite? Sí. Después de los serafines están los querubines. Los serafines son los que proyectan, manifiestan la manifestación de la gloria de Dios cuando Dios se manifiesta en el tercer cielo. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que lo que está más cerca de la manifestación de la gloria de Dios en el tercer cielo son los serafines. Los serafines que representan. Dígame por qué son los que están más cerca. Porque son los que están representando a los seres humanos. Magnífica respuesta. Otra razón es, mire, magnífica respuesta.
Otra razón es porque son lo más fino y lo que están hechos de una energía más sutil, capaz de resistir la gloria de Dios sin descomponerse. Porque tienen el espíritu de Él, Exacto. doctor, ¿sí? Y porque están presagiando la potencia y la calidad de la humanidad glorificada. Glorificada. Y al Él darnos un poco de su espíritu, podemos resistir al Magnífico, señora. Sí, magnífico, la felicito. Amén. Siga así como usted va y no está lejos de la salvación, como le dijo Jesús al levita. Entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando Dios se manifiesta fuera del tercer cielo, lo hace a través de los querubines. Bien. De forma entonces que los querubines también son una especie de refracción o de vehículo de la gloria de Dios en el universo entero. Dios le dijo a Moisés que le ponga 2 querubines al arca para manifestarse a él desde entre los querubines. ¿Y los querubines representan? La presencia de Dios. Amén. Estamos comprendiendo, ¿verdad? Todos los oyentes. Continúe, doctor. Si alguno tiene alguna pregunta de lo que yo estoy hablando, que no ha entendido algo, puede poner las preguntas en los comentarios. Así es. ¿Qué más deben hacer para que este programa se fortalezca? ¿Qué más deben hacer? Darle al pulgar. Manito arriba. Manito arriba. ¿Y qué más, señora? Y suscribirse a nuestro canal. ¿Y qué más, por último? Y seguir compartiendo la verdad. ¿Qué va a pasar con YouTube cuando ellos hagan eso? Va a seguir promocionando el canal como algo importante porque lo están viendo y siguiendo y compartiendo. Y queremos compartir la verdad. Ese es el algoritmo de la tecnología que hace eso. Entonces vamos a continuar nosotros con el desarrollo. Mire, después de los querubines, entonces continúan las virtudes. ¿Tiene idea de qué son las virtudes? No, no tengo idea de las virtudes. Son los espíritus de sabiduría, de revelación y de ciencia. Ok. Es decir, si nosotros queremos que Dios nos dé una explicación, nosotros le podemos pedir a Dios que nos envíe un mensaje con las virtudes. Esos seres son quienes van a revelarle, a iluminarle a usted respecto a lo que usted necesita saber. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se llama esa orden? Las virtudes. Las virtudes. Después de las virtudes, ¿quiénes siguen? Los dominios. ¿Y los dominios para qué? Ahí sí necesitamos aprender nosotros. Porque usted ha escuchado hablar de una cosa que en Apocalipsis habla de las profundidades de Satanás. No. Hay que estudiar esta serie para que podamos entender lo que quiere decir la Biblia cuando habla de las profundidades de Satanás. Porque de las únicas órdenes que no se fueron en la rebelión de Luzbel, fueron de los serafines. Oh, sí. Después de todas las órdenes, fueron arrancados, conquistados, y ese Luzbel se llevó de todas ellas. Y el reino de la tiniebla está compuesto de todas esas clases de fuerzas hostiles y tienen un solo propósito: luchar contra la humanidad y la gente buena. ¿Y qué tienen las virtudes? Las virtudes son los encargados de revelar los secretos. De revelar los secretos. Mire, lo que estamos hablando dura más de un año para explicarlo. Ok. ¿Y los dominios? ¿De qué se encargan? Cuando usted entienda el mapeo espiritual de cómo está organizado el reino de la tiniebla en este mundo,
entonces va a entender qué significa esa jerarquía denominada los dominios. ¿Y los dominios? Son los encargados de las naciones. Oh, sí. ¿Y qué uno puede pedir? Cada nación tiene un espíritu asignada para trabajar los proyectos, para dirimir, desarrollar los proyectos que el reino de la tiniebla se ha propuesto contra ella. Entonces, ahí si hay problema, por ejemplo, aquí en el país, nosotros clamamos, tenemos que orar por el país y pedirle a la virtud de que interceda. No podemos pedirle a las virtudes No, de pedirle a Dios que envíe, que utilice a la virtud. Pero conocer cada una de esas fuerzas lo que nos da a nosotros es la efectividad de que nuestras oraciones sean oídas. Sí, porque doctor, si yo le estoy diciendo, envía un ángel para que solucione un problema aquí en el país, estoy pidiendo mar y algunas veces dice... Porque un ángel es un calmante para ese problema. Sí, para ese Es un problema. palchito. Entonces, algunas veces pedimos mal. Que algunas veces, o la mayoría. O sea, la Biblia dice que vuestras oraciones no son, ¿cómo es? Porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Tenemos que conocerla. Para pedir la solución, eso es igual que lo karmante. Es decir, esto es algo de sumamente... De suma importancia. De suma importancia, porque eso es igual que lo karmante. Así es. Una crema es para el pelo, hay una para la mano, hay una para los pies. Entonces, cuando estamos pidiendo siempre que un ángel, porque se nos han enseñado que solamente existen ángeles. Perdone, mire, lo que se nos ha enseñado es... Y donde los seres celestiales van por órdenes. 90 de 100 gente cree que todo lo que hay en el cielo es ángeles. Ángeles. Entonces, mire, por ejemplo, mire, hay espíritus que ponen sordo a las personas. Hay otros que le desarrollan problemas estomacales. Hay otro problema que ciegan a la persona. ¿De los seres celestiales? Sí. Entonces, si tú no conoces cómo funcionan esas cosas, tú le estás diciendo a Dios que haga una cosa cuando lo que está pasando en esa persona es otra completamente diferente. Y entonces Dios te puede contestar lo que tú estás pidiendo, pero no va a tener ningún efecto porque no es eso. No es eso. Usted tiene que conocer cómo funcionan las cosas para poder utilizar la herramienta que necesita. Si tú quieres clavar un clavo, ¿qué va a utilizar? Una llave. Es un martillo. Si quieres sacarle un tornillo, ¿qué va a utilizar? Un destornillador. ¿Qué va a utilizar? Un serrucho, una cegueta. Y esas dificultades que se nos han presentado, no hemos sabido pedirle a Dios, los seres celestiales que intercedan, pedirle a Dios que envíe los seres celestiales porque pedimos mal. ¿Por qué no le estamos sacando los beneficios que tienen la potencia del cielo a nuestro favor y a favor de nuestra iglesia, y nuestra familia y nuestras naciones? ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Así es. Porque lo desconocemos. Vamos a continuar. Después de los dominios, entonces van los principados. ¿Y los principados? Son los encargados de las ciudades grandes. ¿Y qué función hacen? Los principados son los encargados de desarrollar los programas de delincuencia en cada ciudad. Es decir, si hay un problema de delincuencia, uno tiene que decirle, Señor, envía un principado que ordene esta ciudad. Porque todos los países están distribuidos por ciudades administrativamente. Políticamente están distribuidas en ciudades. Y todas las personas que nos están escuchando pueden darse cuenta que hay una ciudad que se puede identificar como tal delito. En esa ciudad, el delito fundamental es el secuestro. En la otra ciudad, el delito fundamental es ¿qué? La venta de drogas. En otra ciudad es la delincuencia. En otra ciudad es el robo. En otra ciudad es los feminicidios, etc. Hay que pedirle a Dios que nos envíe. Pero hay primero que conocer
para poder pedir como corresponde. ¿Cómo corresponde? Wow. Wow, miren, debemos de copiar eso, debemos de tomar lápiz para cuando vayamos a pedir en cada situación, en cada dificultades, pedir lo que es útil. Por ejemplo, después de los principados, entonces van los arcángeles. ¿Y los arcángeles? Son los jefes de las miríadas. Las miríadas son grupos de miles y de 100. Ellos son los jefes de los ángeles o jefe de grupos de ángeles. ¿Y qué desempeñan aquí para los seres humanos? Por eso que tenemos que estudiar esta serie, porque en el desarrollo de todas estas clases de seres que hay en el cielo a nuestra disposición, vamos a explicar, hoy lo que estamos haciendo es una panorámica. Sí, bien. La semana que viene entonces vamos a comenzar a dar definiciones. Sí, porque el tiempo, doctor, se nos ha agotado, entonces decimos... Hasta la próxima. Hasta la próxima, que el Señor le bendiga grandemente a todos. Suscríbase. Amén. Dele al pulgarcito. Bye. Dios le bendiga.